Un saludo para todos y para todas. Espero que se encuentren muy bien. Quiero agradecerles por estar nuevamente el día de hoy aquí conmigo, acompañándome en este camino tan bonito para convertirme en especialista en neuropsicología de la educación. Así que el día de hoy vamos a hablar sobre las estructuras del sistema nervioso periférico. Espero que cuando termine mi exposición, pues ustedes obtengan un nuevo conocimiento, que se genere aprendizaje en cada uno de ustedes y que pues les quede claro esa estructura que conforma ese gran sistema nervioso periférico. Así que no siendo más, iniciemos. Bueno, ya está cargando la presentación, entonces, mientras carga la presentación, ya saben, tengan a la mano lápiz y papel para que ustedes puedan anotar todas esas estructuras que conforman el sistema nervioso periférico y que son tan interesantes en nosotros los seres humanos. Bueno, como les mencioné, vamos a hablar sobre las principales estructuras del sistema nervioso periférico. Mi nombre es Christopher Marulanda y soy estudiante del posgrado en Neuropsicología de la Educación. Bueno, es importante que antes que nosotros empecemos a hablar sobre esa estructura que conforma el sistema nervioso periférico, pues entendamos un poco qué es el sistema nervioso periférico, de qué hace parte, dónde lo encontramos. Siempre es fundamental, primero, tener claro el concepto, la definición. Entonces, entendemos que el sistema nervioso periférico es la parte del sistema nervioso que compone o que se compone de los nervios y neuronas que se encuentran fuera del sistema nervioso central. Esta red neural del sistema nervioso periférico conecta el cerebro y la médula espinal con el resto del organismo, permitiendo el intercambio de información. Entonces, recordemos que nosotros tenemos un gran sistema nervioso, que es como el macro. Dentro de ese sistema nervioso macro, pues entendemos que está el sistema nervioso central, que se compone del encéfalo y la médula espinal, y tenemos el sistema nervioso periférico, que es el tema de la exposición del día de hoy, que se compone entre, digamos que a grandes rasgos, de los ganglios, los nervios, entre otros. ¿Cómo se divide el sistema nervioso periférico? El sistema nervioso periférico está dividido en sistema nervioso periférico somático, que se encarga de la información de tipo sensorial y motor. Y tenemos el sistema nervioso periférico autónomo, y este es el responsable del control de las funciones involuntarias corporales. El sistema nervioso periférico autónomo o vegetativo, a su vez, se divide en sistema nervioso simpático y sistema nervioso parasimpático. Entonces, ¿cuáles son estas funciones del sistema nervioso periférico? La función principal del sistema nervioso periférico es la de conexión y relación entre el cerebro y la médula espinal con el resto del cuerpo, los órganos, las extremidades y la piel. Posibilita que el cerebro y la médula envíen y reciban información del medio, lo que permite la reacción a los estímulos externos y a las del ambiente. Este sistema permite la activación de la musculatura para realizar movimientos tanto voluntarios como involuntarios. El sistema nervioso periférico cumple un rol básico asegurando el mantenimiento de unas condiciones internas estables. De él dependen el control de la respiración, la digestión, la salivación, entre otros. Permite realizar estas funciones sin necesidad de pensar conscientemente sobre ellas. Entonces, como ustedes ven, miren la importancia de las funciones del sistema nervioso periférico. También dentro de las funciones del sistema nervioso periférico tenemos las respuestas de huida o lucha. También dependen de este sistema. Prepara y moviliza el cuerpo para responder de manera rápida ante situaciones de peligro o amenaza.
Gracias a él se transmite información acerca del entorno al cerebro, lo que es necesario para originar respuestas. Estas reacciones tienen la función de proteger el organismo y son vitales para la supervivencia. Los nervios del sistema nervioso periférico no son capaces de tomar decisiones complejas, pero sin su transmisión de información al cerebro, este no podría elaborar las respuestas. Entonces, miren que funciones tan importantes para la supervivencia del ser humano como es la huida, la lucha, pues dependen también del sistema nervioso periférico. ¿Cuáles son esas estructuras del sistema nervioso periférico? Entonces, las principales partes del sistema nervioso periférico incluyen los nervios craneales, o como también los llaman otras personas, pares craneales, los nervios espinales y los ganglios nerviosos. Pero bueno, ¿cómo está formado el sistema nervioso periférico? Se preguntarán muchos de ustedes. Pues bueno, el sistema nervioso periférico está formado por ganglios nerviosos y 43 pares de nervios, 12 pares de nervios craneales y 31 pares espinales. Recordemos que cuando nosotros decimos nervios craneales, también hablamos de pares craneales. Bueno, nervios craneales. Hay un total de 12 pares de nervios, los llamados pares craneales, cuyo recorrido va directamente desde el encéfalo hasta diversos puntos de la cabeza, el cuello y el tronco. Recuerden, como les explicaba en mi exposición anterior, nosotros tenemos algo macro, que es el encéfalo. Y en el encéfalo hay estructuras que precisamente conforman todo nuestro sistema nervioso, tanto el central como el periférico. Algunos de estos nervios están relacionados con las funciones sensoriales, es decir, con sentidos como la vista, el oído y el gusto, mientras que otros de ellos tienen como función el control de los músculos de la cara o la regulación de ciertas glándulas. Los pares de nervios craneales se designan mediante nombres y números, siempre siguiendo su orden de localización desde la zona frontal del encéfalo hacia la parte posterior del mismo. Pero bueno, entonces, ¿cuáles son estos nervios craneales o pares craneales y de qué están encargados? ¿Cuál es, digamos, su localización en nuestro encéfalo? Pues bueno, tenemos primero el nervio olfativo, que está en la posición número 1. Este se encarga de los estímulos e información olfativa. Tenemos el nervio óptico, que está en el par 2. Envía los estímulos visuales al cerebro. Tenemos el nervio oculomotor, que es el par 3. Interviene en los movimientos musculares del ojo. Tenemos también el nervio troclear, que está en el par 4. Este se encarga de controlar uno de los músculos del ojo que permite el movimiento de los glóbulos oculares. Tenemos el nervio trigémino, que está en el par 5. Transmite información sensorial sobre la cara y la boca, así como se encarga de la masticación. Tenemos el nervio abductor, que es el par 6. Este posibilita la abducción, es decir, el movimiento del ojo hacia el lado opuesto de la nariz. Tenemos el nervio facial, que es el par 7. Este se encarga de controlar varios músculos de la cara, pudiendo crear expresiones faciales, así como el receptor de información gustativa de la lengua. Tenemos el nervio vestíbulo-coclear, que es el par 8, y es el responsable de los impulsos auditivos, el equilibrio y la orientación. Tenemos el nervio glosofaríngeo, que es el par 9. Este nervio se relaciona con la recepción de señales de la lengua y la faringe y la emisión de órdenes a esta área. Tenemos el nervio vago, que es el par 10. Conduce los impulsos de la faringe y la laringe al cerebro, recibe información gustativa de la epiglotis e influye en la acción de tragar. Tenemos el nervio accesorio, que es el par 11, que es el encargado de activar los músculos torácicos, abdominales y de la espalda. Y por último tenemos el nervio hipogloso, que es el par 12, y este se encarga de transmitir la información a los músculos de la garganta y la lengua. Como ustedes ven, cada uno de los 12 pares craneales tiene una función específica y se encarga de algo específico en nuestro encéfalo, que a su vez, pues, tiene que ver con nuestro cuerpo. Entonces, cada uno de ellos está localizado en un área de nuestro encéfalo. Y también funcionan como un efecto dominó. Uno va
o tiene una función específica que influye directa o indirectamente sobre el otro. Cuando hay algún tipo de afectación en alguno de los pares craneales, pues entonces allí es donde se empiezan a identificar ciertas patologías en los seres humanos. Y en muchas ocasiones cuando uno se afecta, pues entonces empieza a tener una afectación directa o indirecta sobre el otro. Aquí quise mostrarles una imagen que precisamente nos da como un ejemplo un poco más claro de cómo están organizados los pares craneales. Entonces podemos ver que aquí está el primer par, que es el olfatorio. Tenemos el segundo par, que es el óptico, y donde se ubica. Tenemos el tercero, el cuarto y el sexto, donde se ubican. Tenemos el quinto, tenemos el séptimo, el octavo, miren aquí el noveno, tenemos el décimo, donde se ubica, el 11 y el 12, que es el hipogloso. Entonces, miren, cada uno de ellos está ubicado estratégicamente en un área de nuestro encéfalo y cada uno de ellos cumple una función específica. Ahora hablemos sobre los nervios espinales. Los nervios espinales surgen de la médula espinal y conducen los estímulos del resto del cuerpo. Estos nervios tienen tanto una parte sensitiva como motora. Entonces, miren lo importante de los nervios espinales, porque surgen desde la médula espinal y son los encargados de conducir los estímulos del resto del cuerpo. Ellos tienen una parte sensitiva y una parte motora. Entonces, como ven ustedes en la imagen, nosotros tenemos la parte cervical, la parte torácica, la lumbar, la sacro y también tenemos la coccygia. Entonces, como ustedes pueden ver, tenemos los 8 pares de nervios cervicales, los 12 pares de los nervios torácicos, los 5 de los pares de nervios lumbares, los 5 sacro y el nervio coccygia. Entonces, ¿cómo está la distribución de los nervios espinales? 8 pares de nervios cervicales que salen de la columna cervical, que van de la C1 a la C8. Tenemos 12 pares de nervios dorsales o torácicos que van desde la T1 a la T12 y que emergen de la columna torácica. Tenemos 5 pares de nervios lumbares que van desde la L1 a la L5, saliendo estos del área lumbar. Tenemos 5 pares de nervios sacros que van desde la S1 a la S5, que surgen del hueso sacro ubicado en la base de la columna vertebral. Y tenemos un par de nervios coccígeos en el coxis. Como ustedes ven, los nervios espinales también son nombrados dependiendo del área en la que estén de la médula espinal. Entonces, ¿qué pasa? Resulta que si hacen parte de la columna cervical, pues son de la letra C. Si hacen parte de los torácicos, pues de la letra T. Si hacen parte de los lumbares, de la letra L. Si hacen parte de los sacros, de la letra S. Es importante que nosotros identifiquemos muy bien esta distribución de nervios espinales porque estos nervios son los encargados precisamente, como les explicaba ahora, de conducir los estímulos al resto del cuerpo. Entonces, cuando hay algún tipo de afectación en alguno de los nervios espinales, pues entonces allí, en efecto dominó, empieza afectación en diferentes regiones del cuerpo, así como en también digamos que tiene repercusión en el encéfalo. Cuando hablamos de plexo nervioso, ¿a qué nos referimos? Pues un plexo nervioso es una red de axones de los ramos anteriores de los nervios espinales. Los principales son los siguientes. El plexo cervical, que inerva el cuello, la parte superior de los hombros y del tórax, parte de la piel y los músculos de la cabeza. Tenemos el plexo braquial, inerva los hombros y extremidades superiores. Tenemos el plexo lumbar, inerva la pared anterolateral del abdomen, genitales externos y parte de las extremidades inferiores. Tenemos el plexo sacro, que inerva las extremidades inferiores, la región glútea y la región perineal. El plexo
cosigio. Inerva el músculo cosigio, parte del músculo elevador del ano y la articulación sacrocosigia. Entonces miren que el plexo nervioso pues es precisamente esa red de axones de los ramos anteriores a los nervios espinales. Por eso también del nombre que va relacionado con cada una de las áreas de los nervios espinales. ¿Qué son los ganglios nerviosos? Entendemos que el ganglio nervioso es una porción del sistema nervioso periférico en el cual se localiza un conjunto de cuerpos neuronales. Estos además son considerados en neuroanatomía como un puente entre los nervios y las otras porciones con funciones relacionadas al área de la neurología. ¿Cuáles son las funciones de los ganglios nerviosos? La función de los ganglios nerviosos consiste básicamente en recibir y captar las señales nerviosas provenientes tanto de las regiones más alejadas del cuerpo como de las que se derivan de la médula espinal. Por lo tanto, son estructuras sumamente importantes para la inervación y para las respuestas motoras que provienen de centros superiores. ¿Cuáles son estos tipos de ganglios nerviosos? Pues tenemos el ganglio sensitivo. Ese tipo de estructura nerviosa es la que se encarga de captar las señales sensoriales que se derivan de las extremidades hacia la parte del cerebro que emitirán la respuesta motora. Tenemos el ganglio autónomo. Son llamados de esta forma debido a que son los ganglios que se localizan en los órganos situados a nivel del tórax, abdomen, cabeza y pelvis, y que además tienen la labor de enviar la información motora proveniente de los centros que ya se recibieron el estímulo sensitivo. ¿Dónde se encuentran los ganglios nerviosos? Son considerados parte exclusiva del sistema nervioso periférico y dependiendo de la función que ejerza, ya sea motora o sensitiva, se localizarán en lugares distintos, siendo los ganglios sensitivos los que se localizan en la médula espinal, cerca de la raíz dorsal y ventral del nervio raquídeo, mientras que los ganglios autónomos se sitúan a lo largo del cuerpo, cerca de las vísceras. Aquí quiero mostrarles, recuerden que es muy importante todo lo relacionado a las normas APA en etiqueta y las referencias con relación a de dónde nosotros obtenemos la información, precisamente para explicar a cada uno de ustedes todo lo relacionado en este caso a la estructura del sistema nervioso periférico. Entonces, tenemos los textos sugeridos por el docente, que son textos bastante interesantes, se los recomiendo, son muy educativos y nos permiten identificar y reconocer cada una de esas estructuras de nuestro nervioso, tanto central como periférico, y todo lo relacionado con la neuroanatomía clínica, con la anatomía y fisiología, con la neuropsicología, entonces se los recomiendo. También tenemos las referencias de otros textos consultados, que me parece sumamente importante que en el momento en que nosotros vayamos a hacer algún tipo de trabajo, ya sea una exposición, una investigación, un ensayo, cualquier tipo de actividad académica, pues es importante que no nos quedemos simplemente con los textos o referencias que nos sugieren nuestros docentes, sino que también nosotros vayamos más allá y que consultemos también otras bases de datos siempre de revistas indexadas, de artículos académicos, de publicaciones científicas, en donde nosotros logremos precisamente hacer esa correlación entre lo que nos sugieren los docentes como referencias y lo que nosotros podemos encontrar, porque recordemos que siempre hay diferentes posturas con relación a lo que nosotros estamos consultando. Bueno, esta fue la exposición por el día de hoy. Voy a dejar de presentar pantalla. Espero que les haya gustado mucho, que pues hayan logrado generar aprendizaje, que se hayan logrado generar esas conexiones en nuestro encéfalo y que hayan permitido que ustedes adquieran un poco más de aprendizaje, en este caso con relación a la estructura del sistema nervioso periférico. Muchas gracias por estar el día de hoy aquí, por tomarse un minuto de su tiempo y mirar este video y de estar acompañándome en este bonito proceso de convertirme próximamente, con la ayuda de Dios, en especialista en neuropsicología de la educación. Muchas gracias. Cada día voy adquiriendo mucho más conocimiento, cada día voy afianzando cada uno de esos conceptos que muy amablemente todos mis docentes me brindan en esta especialización, y cada día voy a ir adquiriendo más conocimiento y generando mayor aprendizaje precisamente en todas mis estructuras. Muchas gracias para todos y para todas. Espero que estén muy bien y muchas bendiciones.